Ya, nos reenfocamos en el tema previsional que se toma la agenda y con una arista inesperada, porque se había hablado de AFP, no AFP, de que 4%, que el proyecto, pero esta posibilidad que algunos aspiran a retiro anticipado para otros fines que no sean de la jubilación, bueno, abre la discusión a un tema muy interesante. Quiero presentar a mis compañeros Patricia Venegas. Patricia, buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Rodrigo Álvarez, muy buenos días. ¿Qué tal, Matías? Y en esta transmisión conjunta con Radio Duna le damos la bienvenida a María José Saldívar, que es subsecretaria de Previsión Social. María José, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por tener la posibilidad de conversar de este tema que efectivamente se tomó la agenda y que es tan importante que la gente lo entienda en profundidad de qué se trata y cómo le puede afectar directamente en su vida. Claro, hay una discusión que se está dando en el Congreso, pero también han surgido otros temas como lo que mencionaba Matías, esta profesora jubilada que estaba pidiendo poder retirar todos sus fondos, pero también el tono que ha ido adquiriendo la Asociación de las AFP. Y quiero partir puntualmente con lo que ocurrió con quien hasta hace algunos días era el presidente de esa asociación. Decía que a uno le metan el dedo a la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho. Terminó presentando la renuncia, pero me gustaría conocer su opinión respecto a que ese haya sido el tono para referirse a este tema. Representa un poco lo que decía recién Valentina Quiroga en el panel, que es un síntoma de un sector que no entiende la sensibilidad del tema. A ver, yo creo que hay que ir un poquito más contextualizando el tema. Un tema previsional es un tema país y es un tema que es fundamental en el cual uno pueda generar consenso y que sean consensos profundos, porque lo que estamos buscando es una política pública que va a acompañar a las personas durante un periodo súper largo de su vida. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener un sistema en el cual creamos todos y que haya legitimidad. Y es cierto, todos podemos tener distintas visiones, todos podemos tener distintas formas de aproximarnos para mejorar este sistema. Pero cuando estamos en la mitad de un proceso en el cual estamos tratando de construir mejoras, es súper importante cuidar el tono. Porque yo de verdad creo que todos los que estamos acá, aunque opinemos distinto, estamos buscando mejorar el sistema y lo estamos haciendo de buena fe. Entonces, en ese sentido, el tratar de mantener el tono es fundamental para realmente poder tener un sistema que sea mejor para todos los chilenos. ¿Pero es que no cuidó el tono o es lo que realmente piensa, lo que realmente considera ese sector en esta discusión sobre el tema de las pensiones? A ver, yo creo que cuando él plantea que el hecho de abrir la puerta, devolver los fondos, pone en riesgo el sistema, lo que está hablando, o yo espero que esté hablando, no es un sistema puntual como un sistema de ahorro individual. Lo que él está hablando es un sistema de pensión. Y un sistema de pensión que da lo mismo si el sistema es reparto, si el sistema es ahorro individual, si el sistema de cuentas nacionales, el que ustedes quieran. El hecho de ahorrar para una futura pensión y que yo después pueda usar esos dineros para cualquier otra cosa, lo que está diciendo es que en definitiva no voy a tener pensiones para los chilenos. Y ese es un tema que es súper relevante y es bien importante porque pasa algo que es bien complejo. Todas las personas tenemos necesidades y cuando uno se enfrenta a una necesidad y una persona está con una angustia porque va a perder la casa o porque tiene un hijo enfermo y no tiene ninguna otra fuente más de ingreso y se da cuenta que tiene una plata en una AFP que a lo mejor podría salvarle la vida, uno dice, chuta, ¿cómo no la voy a poder usar? Y esa persona cae en una situación de angustia, de querer usarlo. Pero lo que pasa es que uno tiene que tratar de poner paño frío y decir, mira, hay que buscar otro mecanismo para solucionar ese grave problema que tiene, sin decir que no lo es, porque es muy grave, pero no podemos poner en riesgo los próximos 30 años de sobrevida que tú tienes. Subsecretaria, deje quedarme por un minuto más en la forma de lo que estamos discutiendo. ¿Dijo la verdad o no dijo la verdad Santa Cruz? Se lo pregunto porque incluso el expresidente de la ISAPRE, Rafael Caviedes, salió en defensa también de Santa Cruz diciendo que cuando un dirigente gremial dice la verdad y eso molesta a la opinión pública, debe renunciar. ¿Qué cosa? ¿Cuál de todas las cosas que dijo usted me pregunta si dijo la verdad? Lo de meter el dedo en la boca por una parte y lo segundo, que está en riesgo el sistema de pensiones si es que esto avanza en el Tribunal Constitucional. Obviamente que si es que se permite, y esto es en cualquier sistema del mundo, que se retiren los fondos que las personas han ahorrado para una futura jubilación, para usarlos para otros fines, se pone en riesgo cómo esa persona se va a financiar durante los próximos 30 años. Y nosotros tenemos un caso acá al lado, que es el caso peruano, que efectivamente se permitió que las personas pudiesen retirar hasta el 95% de sus fondos. Lleva 3 años la ley. Ya más de 280.000 personas han retirado los fondos.
quienes han retirado los fondos no son solamente personas en próxima edad a jubilar, hay personas de 40 años que han retirado los fondos. Estamos hablando de 15.000 personas de 40, 41, 50 años que retiraron todos los fondos. Y la plata no la usaron, lo que nosotros sabemos, para comprar una renta vitalicia futuro, sino que lo usaron para gastos de consumo. Pero no sería comparable con lo que está planteando esta profesora. De partida ella está planteando retirar este dinero una vez que ya cumplió la edad para jubilar. Sí. Y dos, no sé si hay claridad en el caso de Perú, cuál fue la calidad del gasto, la calidad de la inversión que finalmente hacen esas personas que retiran el dinero. Según la información del equivalente a la Comisión de Mercado Financiero de Perú, la plata mayoritariamente se fue a pagar deudas de consumo, se fue a pagar, lo decían un poquito en broma, pero comprar electrodomésticos, que el retail fue el mayor beneficiado. Solamente un 1% buscó pensionarse con esos recursos. Pero, por ejemplo, alguien que haya comprado, no sé, un auto para trabajar como taxista. Lo que eso le genera planteaban era que un dinero porcentaje, que no era un porcentaje menor, había comprado ciertos bienes de consumo, como un auto, como un carrito, pero que era para desarrollar actividades informales, y por los montos que se habían gastado en esos bienes no se veía como que iba a ser una inversión que iba a ser capaz de poder solventar sus gastos. Pero yo creo que ese es un punto que es muy importante. Pero la situación de la profesora, que está con una deuda hipotecaria, que no puede pagar el crédito hipotecario y que se ve enfrentada al problema de que puede perder su casa, es tan importante como el otro. Lo que pasa es que yo no puedo solucionar este problema, que es gravísimo, de ver una persona enfrentada a perder su casa, o ver una persona enfrentada a no poder pagarle un tratamiento a su hijo o a su señora o a él mismo, dejando de solucionar o poniendo más en riesgo aún el problema de las pensiones. Nosotros llevamos ya varios años hablando que las pensiones son malas, que los montos de las pensiones son insuficientes. La solución es quitarle recursos a eso para que sean aún más malas, para solucionar un problema que es contingente. Yo creo que no. Subsecretaria, ¿dónde está la autocrítica del sistema de pensiones privados de la AFP? Que no es todo el sistema de pensiones, es un segmento en que parecen estar más preocupados de dar la pelea por el 4%, eventualmente, de administrarlos ellos o no, más preocupados que de educar, de sociabilizar la necesidad de que la jubilación o el ahorro se guarde para esta etapa de sobrevida después de que uno se jubila, porque no se ve realmente una campaña y más bien se ven muy asustados. Así que yo abriera la puerta, la gente va a empezar a sacar su plata. Si es que la gente entendiera realmente la utilidad del ahorro, a mí me podrían abrir la puerta y no lo sacaría, porque yo mismo estaría bien concientizado y educado. Pero aquí las AFP llevan 30 años administrando bien, con buenas rentabilidades, 8% promedio, entiendo, en el pasado, pero no tienen una valorización social. La gente no confía en ellos. Entonces hay un problema bien de fondo que usted como autoridad me imagino que lo preocupa. La autocrítica tiene que hacerla cada uno. Y aquí yo no puedo hacer una autocrítica por parte de las administradoras. No. Y yo estoy absolutamente... Yo la crítica, yo creo que aquí hay una crítica que yo la he dicho en muchas oportunidades. Las administradoras durante años fueron excelentes entidades financieras, pero nunca entendieron que eran entidades de seguridad social. El gran problema que nosotros tuvimos fue que ese tema, que era el de la seguridad social y que es la razón de ser del tema de las pensiones, se les olvidó. Y no se hicieron cargo de ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Han corregido? Yo siento las AFPs de hoy ¿tienen conciencia de que son entidades de seguridad social? Yo creo que tienen conciencia de que se equivocaron en el pasado y yo creo que están en un camino a corregir. Por ejemplo, uno lo ve en la publicidad. Antes era ridículo que uno veía una publicidad en la cual mostraban a determinadas personas con un determinado estilo de vida y decían, haz como yo y así tú vas a vivir. Eso no es verdad. Esas personas tenían ese estilo de vida o tenían ese buen pasar porque tenían muy buenos ingresos y que les permitía eso. Hoy en día uno ve que la publicidad que están haciendo es debes ahorrar, si tú no ahorras no vas a tener una buena pensión, nosotros te lo decimos a la cara. O sea, ha habido un cambio. En la publicidad, ¿sí? En la publicidad uno ve que ha cambiado. Hoy en día uno ya no ve cosas que uno veía antes que eran realmente complejas, pero el punto está que publicidad no es educación. Y nosotros tenemos que educar previsionalmente a las personas. Pero hoy por hoy están en una campaña, además, por el 4%. No, está bien. ¿Sí? Esa es otra campaña. Sí, esa es otra campaña y yo personalmente creo que frente a eso, el rol que deben tener las administradoras es educar, es enseñar, es entregar toda la información, pero quien tiene que determinar quién va a administrar el 4% no son las administradoras, es el Parlamento. Y ahí está la discusión. ¿Por qué se le ve tan preocupado? ¿Cuál es su diagnóstico?
por el 4%, por el cual además, entiendo, no captarían ningún ingreso extra. ¿Sí? Por ley no podrían. No podrían captar ningún ingreso extra. Bueno, yo la verdad de las cosas es que creo que las administradoras tienen que estar más preocupados de este rol, que es de educar previsionalmente para que las personas entiendan a cabalidad qué es lo que significa Entonces Santa Cruz fue un esta chivo materia. expiatorio porque la industria no se le ve preocupado por transformarse en un aparato de seguridad social más que una entidad financiera. Santa Cruz salió, pero el problema sigue. A ver, pero yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que tener claro es que como gobierno nosotros estamos liderando un proyecto de reforma a las pensiones que lo que está buscando es mejorar las pensiones para todos los chilenos. Y nosotros dentro de este proyecto de reforma a las pensiones también estamos tratando de desarrollar mayor educación en esta materia. Si aquí hay una cosa que es muy clara, si nosotros no tenemos los recursos suficientes, es imposible que mejoren las pensiones. Y los recursos solamente los vamos a tener por dos vías, o mayor ahorro o mayor aporte del Estado. No hay ninguna otra forma de mejorar las pensiones que sea sostenible en el tiempo. Plantear cualquier otra cosa que implique usar recursos de los futuros pensionados a los actuales es generar un problema a futuro y que nosotros no queremos que esto se genere. Entonces, el rol del Estado en esta materia es ir buscando que las personas entiendan que aquí no hay ninguna receta ni ninguna fórmula mágica para solucionar el tema de las pensiones y que la única forma en la cual vamos a poder mejorar las pensiones de los actuales, de los futuros pensionados, es que tengamos por una parte un rol mucho más fuerte del Estado, entregando mayor aporte, no solamente a las personas más vulnerables, sino que también a la clase media, fiscalizando de mejor manera, generando un nuevo instrumento como es el seguro de dependencia, que era una contingencia en seguridad social que no tenía cobertura hasta ahora, pero por el otro lado, de ir generando mayor ahorro, que es para los futuros pensionados, no solo a través del 4%, sino que también a través del seguro de lagunas, cobranza y demás. Subsecretaria, a propósito de lo que estamos conversando, que tiene que ver con cuál es el camino correcto, cómo se enseña, cómo se educa a la población. Así como el recurso de la profesora Antofagasta se han presentado más de 20, creo que en los últimos 3 meses, el catastro que también tiene el gobierno. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo lo califica usted el pedirle a la gente que vaya a los tribunales para tratar de conseguir el retiro de sus ahorros? ¿Hay algo político detrás de eso? A ver, a mí me parece que hay una irresponsabilidad muy fuerte. Me parece que hay una gran irresponsabilidad por dos razones. Una, porque están generando falsas expectativas en muchas personas que legítimamente tienen hoy en día una gran angustia porque tienen una necesidad. Y los líderes de este movimiento no han tenido ningún complejo de decir públicamente que en verdad ellos no quieren que la gente retire las plata, porque la plata, la única finalidad es para pensiones. Entonces a mí me parece que eso es abusar de la gente, generar falsas expectativas. Perdón, ¿pero es una responsabilidad de la profesora? No, estoy hablando de quienes están liderando este movimiento, que la profesora no fue sola, hay un movimiento que está detrás y los mismos líderes del movimiento durante la semana en matinales dijeron abiertamente, nosotros no queremos que esta plata, nadie, ningún trabajador la reciba porque la única finalidad es pensión. Entonces eso es lo primero que a mí me parece... ¿De Atria, de Messina? Yo estoy hablando de Luis Messina. Luis Messina lo dijo con todas sus letras y dijo esta plata es exclusivamente para pensión. Entonces, claro, ¿cuál es el punto? En el caso de la profesora, lo digo porque mucha gente, lo hemos visto en estos días, se ha ido entusiasmando también con esa idea. Lógico. Ha ido apoyando a la profesora más allá de lo que diga Luis Messina. Por eso, en el punto central de la discusión que está planteando esta profesora es ¿por qué no puedo retirar mi dinero si se supone que son recursos que me pertenecen? Yo soy la dueña de esos recursos. Por eso mismo yo digo, lo primero está a decir de que es absolutamente irresponsable porque quienes lo promueven ni siquiera creen en eso y no quieren que pase eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, es cierto, los recursos son de cada uno de nosotros, de todos los pensionados y de todos los trabajadores activos, ¿no es cierto? Pero estos recursos tienen una finalidad y han sido ahorrados con esa finalidad. ¿Con cuál finalidad? Y esa finalidad es pagar pensión. Y esto acá ocurre aquí en todo el mundo, con cualquier sistema, no importa cuál es el mecanismo a través del cual yo ahorre, no importa. Porque la finalidad es esta, y es una razón que es muy concreta. Nosotros los seres humanos, por lo general, no somos muy precavidos y por lo tanto nunca pensamos que nos va a llegar a pasar algo y nos creemos que si nos llega a pasar ese algo, lo vamos a poder arreglar en el camino. Bueno, hoy en día, cuando la sobrevida es de 30 años, la posibilidad de arreglarlo en el camino es prácticamente imposible. Y por lo tanto, todos los sistemas del mundo en seguridad social, esto de acá es así, establecen que los recursos que son para pensión se tienen que entregar como pensión. Hay algunas pequeñas excepciones, pero siempre es cuando yo
o tengo mi tema solucionado, o es tan poquito lo que yo pude ahorrar que en verdad no puedo generar ningún tipo de prestación. Pero cuando habla de que la finalidad es poder conseguir esta pensión, se refiere al dinero con el cual una persona después de jubilada pueda vivir, pueda pagar el lugar donde vive, la salud, la alimentación, etcétera. Pero lo que plantea esta profesora es que ella quiere retirar todo el dinero porque no le alcanza con eso que está consiguiendo todos los meses. Es decir, la finalidad no se está cumpliendo a su juicio. Y estamos absolutamente de acuerdo con ella. Y por eso es que estamos tramitando hace más de un año un proyecto de ley que lo que busca es mejorar las pensiones. Y lo que busca mejorar las pensiones de todos los chilenos, de los actuales y de los futuros. Si nosotros no aprobamos esta ley, vamos a tener esta situación de la profesora cada vez más grave. Y en el caso de esta profesora, ¿cómo se mejoraría su pensión con la ley? A ver, en el caso puntual de esta profesora, yo no tengo el RUT de ella para poder analizar si es que ella pertenece... 185.000 pesos. A ver, esta es una profesora que recibe hoy en día 185.000 pesos y que ella ahorró durante su vida activa 46 millones de pesos. Eso quiere decir que ella, con cotizaciones previsionales, aportó aproximadamente menos de unos 20 millones de pesos. O sea, ella tuvo que haber tenido un ingreso, yo así sacando un cálculo, cercano a los 400.000 pesos durante toda su vida activa, y parece que el último año tuvo 1.200.000. En el último promedio 400.000 pesos. Más o menos, porque si ella hubiese tenido el 1.200.000 toda su vida, si yo hago un cálculo, sería aproximadamente 130 millones lo que tendría acumulado. ¿Y la tasa de reemplazo se mide con toda su vida laboral o con los últimos años? Bueno, ese es el punto. La tasa de reemplazo se debiera de medir en estricto rigor con toda mi vida laboral, porque yo entro a trabajar teniendo un ingreso muchísimo más bajo, que va aumentando a lo largo de mi vida, y por cierto que en los últimos años tengo mayor ingreso. Ahora, en Chile nosotros tenemos un problema súper grave, que es esta generación que está ahora pensionada. Nosotros en Chile, durante los años 80, teníamos sueldos muy bajos. Además de eso, existía, producto del sistema de reparto antiguo, la convicción que daba lo mismo por cuanto yo cotizaba. Hoy en día todavía hay personas que dicen cotíceme por el mínimo para no perder otros beneficios. Tuvimos generaciones completas con un daño previsional porque les cotizaron por menos que lo que realmente ellos ganaban. Entonces, por cierto, resulta muy violento que una persona que tuvo un determinado estándar de vida, que nunca le cotizaron por lo que correspondía o que le cotizaron por menos, hoy en día se vea enfrentada a esta cantidad. Y es por eso, que dentro del proyecto de ley, por ejemplo, estamos perfeccionando el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales, y que es uno de los mecanismos para aumentar el ahorro. Si no puede ser que a un trabajador le cotizan por menos o no le paguen su A propósito del proyecto, ¿qué le parece la indicación de los diputados Silver y Ortiz de la Democracia Cristiana, que busca permitir el retiro justamente de fondos para pagar crédito hipotecario? Es que me parece, yo sé que hay algunos requisitos, pero... Me parece súper compleja y no me parece correcta, porque no va en la línea de mejorar las pensiones. Si nosotros queremos mejorar las pensiones, tenemos que tener más ahorro para poder pagar mejores pensiones. Cualquier mecanismo que me permita, por muy bueno que sea ese objetivo, si aquí yo no estoy poniendo en duda que esa señora no puede perder su departamento, o un padre no puede dejar de darle la salud a su hijo, si eso no estoy cuestionando, pero yo no, por muy loable que sea ese objetivo final, voy a poner en riesgo cómo voy a mantener a esa persona durante 30 años. Y aquí entonces el punto es que yo tengo que buscar mecanismos para solucionar esas otras contingencias. Tengo que mejorar los montos de las pensiones para que realmente alcancen, que en eso estamos trabajando. Tenemos que tener un mejor sistema de salud que haga que la gente no se angustie cuando sabe que alguien de su familia está con un problema. Chuta, venimos con una sucesión de políticas públicas desde los años 2000 en el torno a lo que tiene que ver con las patologías GES, que cada vez han hecho que esta preocupación sea menor. Se está tramitando en el Congreso un proyecto que lo que busca es que haya un seguro catastrófico. ¿Contempla retiro el proyecto del gobierno? El proyecto del gobierno sí contempla retiro, y lo contempla de una manera que es bastante acotada y con ciertas características. Una vez que yo ya cumplí mi edad de retiro, yo puedo optar por postergar mi edad de jubilación. Y por cada año que yo postergo, puedo retirar el 50% de ese mayor ahorro. Esto de acá, ¿en qué consiste? En que yo ya aseguré un monto de pensión, estoy asegurando que mejore todos los años. Pero siempre después de la edad legal de retiro. Siempre después de la edad legal de retiro, pero además como solamente retiro el 50%, aún la voy aumentando más la pensión, que es lo que nos interesa, pero también le doy liquidez a la persona para que pueda retirar un monto que puede ser bien significativo. Estamos hablando de ciertos cálculos de ingresos promedios que una persona podría retirar 1 millón, 2 millones una vez al año, y eso es bastante interesante.
María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Estado Nacional. Muchas Que esté gracias muy a bien. ustedes. Patricia Rodrigo, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos a nuestra mesa de discusión.